minuto. Las gracias a don Noé Abarca Vegaso por el comentario de todos los lunes. Muchas gracias, don Noé. Nos reencontramos el próximo lunes. Tenemos visita invitado en la cabina, en el set del canal. Está con nosotros el parlamentario andino Mario Zúñiga Martínez. Viene a visitarnos y a darnos cuenta de una importante labor que está realizando en el Parlamento andino. Eso es muy bueno, ¿no? Hemos tenido parlamentarios que desde el día en que fueron elegidos hasta el día en que terminaron su gestión, nunca más supimos de ellos. Nunca más supimos de ellos. Ahora sí vemos información en los medios, en las redes, en revistas también. Lo vemos él viajando por varios sitios. Y no es porque sea mi amigo, es porque está haciendo un buen trabajo. Mario, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Sergio. Encantadísimo de estar como siempre aquí en el programa. Muy bien, estaba hablando sobre el trabajo que vienes haciendo. Son 3 meses de gestión todavía y hay resultados interesantes. Sí, antes de rescatar algo que has dicho y creo que me gusta y nos gusta a todos, que hay que dar cuentas. Todos los funcionarios públicos, todos sin excepción, tal vez unos más que otros, que podría ser mi caso, es dar cuentas a la población de las actividades que se hace como una obligación y no como un favor que le hacemos o buscar un micro o pantalla mediática. En absoluto, dar cuentas a la población significa que antes es un acto de responsabilidad y significa que uno respeta a los electores. Entonces, y hay que darlo con resultados. Pues bien, sí, decías muy bien que hay en estos, digamos, 90 días, 3 meses, hay resultados concretos. Yo quiero que sea en este programa, como primicia, dar una buena noticia ya muy concreta, ¿no? El 9 de agosto de este año, claro, presenté una iniciativa, una propuesta en el Parlamento, en la plenaria, para que Arequipa fuera nombrada ciudad referente de la comunidad andina, y finalmente luego de un debate, fue aceptado esto en la plenaria que se dio en Montevideo el 17 de septiembre del mes siguiente. Entonces, Arequipa oficialmente ha sido declarada ciudad referente de la comunidad andina, por todas sus características o las características que conocemos, su acervo cultural, el mestizaje en todo orden de cosas, desde la personalidad característica del arequipeño, la arquitectura, el potencial alimentario que tiene, la agricultura en general, ¿no? En general. ¿Has tenido tú que sustentar en el Pleno? Sin ninguna duda, sí, he tenido que sustentar y ha valido mucho que Arequipa pues, es una ciudad patrimonio cultural de la humanidad. Claro que existen otras ciudades en los otros países muy importantes que tienen también un acervo similar al nuestro, pero la nuestra es la primera. Mario, ¿y dirán de qué nos sirve eso? Ciudad referente, porque somos ciudades hermanas con muchas ciudades en el mundo y en la práctica no nos sirve de mucho, ¿no? Bueno, ¿qué es esto de ciudad referente? Bueno, en el caso de las ciudades hermanas es un protocolo un poco más sencillo, porque se hermanan 2 ciudades con características similares y es muy bueno, pero en este caso la declaratoria de ciudad referente de la comunidad andina involucra a 5 países, con todas sus ciudades que son hermanas de Arequipa, países hermanos del Perú. Esto va en correcta consonancia, en convergencia con la decisión de la gobernadora regional al haber creado recientemente la marca Arequipa, que es PRON Arequipa. Además, ¿en qué beneficia? Muy buena tu pregunta, Sergio, porque no queda ahí con una declaración y a ver qué se hace. Claro. Particularmente, en forma casi inmediata, después de venir de Uruguay, la fecha en que, donde se hace la declaración, me puse en contacto con el alcalde Rómulo Tinta, no solamente para hacer el seguimiento del proceso de reconstrucción de los diferentes pueblos que han sido afectados por el último terremoto, porque ya nosotros habíamos hecho gestión ante el Ministerio de Agricultura para ver el tema de canales que han sido colapsados ante el Ministerio de Vivienda para ver el proceso de reconstrucción de las viviendas, ante el Ministerio de Salud para ver el tema de los hospitales, educación igual, el tema de las escuelas. Y también en la agenda estuvo la reunión con varios alcaldes, que son 20 alcaldes distritales,
para hacer un convenio marco en el contexto de esta declaración para potenciar el turismo en el Colca concretamente, que es el segundo destino turístico del Perú, y levantar proyectos para potenciar capacidades a las unidades económicas que manejan el turismo, sobre todo el manejo de residuos sólidos. No olvidemos que el Colca está en la cabecera de cuenca de dos provincias más, que es Castilla y Camaná. Entonces, hay que verlo desde ese punto de vista, pero hay que trabajar. O sea, no es cuestión de dejarlo nomás, ahí tienes, a ver, ves qué haces, sino también entrar a tallar. Claro, es importante eso. Es como darte un título y ahora pues tú tienes que abrirte campo. Exactamente. ¿No? Entonces, eso ya lo venimos trabajando. Y Dios mediante, el próximo año debemos tener por lo menos un par de proyectos en esa materia. Mario, ¿y esto de Ciudad Referente va a ser motivo de hacer una ceremonia para hacer entrega? Es correcto. ¿Qué se hace? Es correcto. Se fijó como fecha tentativa el 25 de este mes. Viene el secretario general del Parlamento Andino, probablemente sea el 21. Depende de hoy día precisamente de la respuesta que dé la alcaldía provincial, porque se me ha encargado de que haga entrega de este documento, de esta declaración, de manera oficial al alcalde provincial y a la gobernadora de la región. Entonces tienes que unificar agendas ahí. Y sí, bueno, es un poco complicado, sé por dónde va, sí, es un poquito complicado que nuestra gobernadora y el alcalde, pero en fin, en cosas comunes que benefician a la región, yo creo que se ponen de acuerdo, por lo menos en la fecha. Finalmente ese es un asunto que le dejo a ellos, pero mi obligación es entregarles este documento, ¿no? Al final tú vas a estar sentado en medio de ellos. Yo quisiera estar sentado en medio de ellos, desde luego, no estar con los dos. Veamos, el tema es que se le va a entregar oficialmente eso y lo incorpore en sus programas de desarrollo turístico. Deben estar. He leído algo referente a un trabajo que van a hacer conjunto para hacer una vía. Creo que ahí deben apuntar, ¿no? Sí, recordemos, Sergio, que cuando tuvimos un gobierno regional y un gobierno municipal con dos autoridades que compartían el mismo partido, curiosamente sucedió lo mismo, ¿no? Un divorcio, por decirlo de algún modo, de dos gestiones que más bien deberían ser complemento para alcanzar objetivos comunes. Eso retarda mucho el proceso de desarrollo de Arequipa. Si no nos ponemos de acuerdo los arequipeños, las autoridades de Arequipa, entonces Lima, centralista, va a aprovechar ese desorden, eventualmente ese caos, y tenemos luego el resultado que finalmente se traduce en un caos vehicular, un caos en seguridad ciudadana, en fin. Mario, hablabas de residuos sólidos. El Colca, es cierto, es un destino importante en el tema turístico, y actualmente todo lo que son aguas servidas van directamente al río. Sí, ¿no? Sí. Digamos que algunas unidades turísticas grandes, me refiero a hoteles importantes, hace un tratamiento, pero son algunos, desde luego, y los otros, y si queremos ver una mirada de frontera, o sea, un desarrollo turístico, porque van un promedio de 1.500. Va a crecer más, ¿no? Y tiene que crecer más. Tenemos una afluencia de más o menos 3 millones de turistas. Eso es ridículo realmente para un país que tiene una de las más grandes maravillas naturales del mundo y un país mega diverso, no solamente pues en recursos naturales, turísticos, en todo. Es un país privilegiado con 3 millones de turistas. Un comparado, aunque dice que es odioso las comparaciones, pero son reflexivas a la vez. España vive del turismo, está muy claro, y se sustenta en el turismo, tiene como casi 52 millones de españoles y 60 millones de turistas, una población flotante. España es un poco más de la mitad del territorio, casi la mitad del territorio peruano. Entonces, estamos absolutamente rezagados en materia de turismo, pero estas pequeñas actividades, estas declaraciones, estos marcos que se generan, van dando el soporte para una proyección de mediano y largo plazo. Es necesario ello, porque en la medida que crezca el turismo y manejemos, por ejemplo, concretamente, para no hablar generalidades, intenciones, concretamente, un buen proyecto o buenos proyectos que impacten en la zona del Colca y que se disperse el turismo vivencial que hay, pero es muy poco. O sea, todo el turismo en general, es decir, tiene que haber un manejo correcto de los servicios en general, partiendo primero por lo que es salubridad, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros queremos levantar proyectos para potenciar capacidades, ¿no? Y puedan ellos saber
manejar esos recursos sin impactar negativamente al medio ambiente. Tú decías, es un poco odioso hacer comparaciones, pero hay que hacerlas. No de pronto para ponernos en el plan de yo soy mejor o tú eres peor, Claro. sino para aprender experiencias, ¿no? Claro, para aprender, así es exactamente, porque digamos que hay dos extremos, dicen, sí, es otra realidad, no podemos hacer lo mismo. No, señor, es una realidad de la que podemos extraer experiencias exitosas. No estamos diciendo que se copie lo mismo, eso no funciona en ningún lado del mundo, ni funcionará, pero sí se puede recoger en prospectiva aquello que les permitió desarrollar y alcanzar altos índices de crecimiento y desarrollo. Un ejemplo paralelo, aunque distinto en términos de sector, pero un ejemplo grueso, Corea del Sur, que tenía en los años 50 indicadores similares al Perú, hoy día dejó de ser un país de lejos, un país subdesarrollado, es una de las 10 economías más potentes del planeta. Como un país que hace 50 y pico años era igual que el Perú, ahora es la 10ª economía del planeta, y el Perú desde luego que está bastante, porque no es un país emergente, por no decir subdesarrollado. Entonces, ¿dónde está la clave? Entonces hay que comparar esos hechos y luego vamos a descubrir entre indicadores muy importantes uno que es transversal, la educación. Mientras ellos, igual que nosotros, tenía un 3% del PBI a la educación en ese tiempo, ellos han llegado a 12 permanentes, sostenidos y 17 en algún momento, y nosotros seguimos en 3%. Entonces esa comparación sirve, explica que nosotros no estamos mirando en prospectiva, no estamos mirando como en futuro, estamos mirando siempre mediáticamente, siempre a corto plazo, siempre 5 años, cuando debemos tener políticas del Estado en 30, 40, 50 años. En materia, por ejemplo, del agua, de energía. Es un país que tiene un aporte, nuestro país, digo, es un país que tiene un aporte, una oferta, increíble en energía hidráulica. Casi el 10% es la que usamos y tenemos como 60.000 megavatios potenciales y producimos un poco más de 6.000. Entonces hay que verlo en perspectiva si esa asimetría o esa ecuación va a funcionar. Entonces no miremos solamente lo que hoy estamos viendo, solo el gas se acaba. El cambio climático va a afectar, probablemente ya no sean los 60.000 millones de megavatios. Entonces, si no tenemos una visión de estadista, los gobernantes no la tienen, entonces sí vamos a seguir siendo un país muy pobre. Y solo para redondear la cifra, para entenderla, si seguimos creciendo a esta tasa de 3%, 3,5%, nos tomaría 70 años alcanzar indicadores de un país desarrollado. Si crecemos a tasas sostenidas de 6,5% sobre 7, 27 años. Eso lo dice el Banco Mundial. Pero nosotros seguimos contentos creciendo a tasas. El anterior gobierno, por ejemplo, por no hacer una crítica, pero lo dijo, estamos muy bien creciendo a 3.5, si Latinoamérica crece en promedio menos, o sea 3. Vamos, entonces estamos mirando. Mal de muchos. Sí, pues, y consuelo de algunos, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué no miramos y nos comparamos, no con Chile, no con Argentina, no con Bolivia, no con Panamá, que me parecen países muy respetables, tienen su realidad? Comparémonos con la China, comparémonos con Pakistán, comparémonos con India, comparémonos con Rusia, que son los BRICS, subámonos allí y recién aspiraremos a ser un país que se inserte en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE. Pensamos en entrar a la OCDE al 2021, pero nuestros indicadores son de un país que en unos 60 años podría llegar a la OCDE, y si no, y quién sabe nunca. Entonces, es un tema integral, pero pasa también por cosas pequeñas, no solamente en macro, sino estas cosas pequeñitas. Si todos hiciéramos las cosas pequeñas, medianas y grandes, en forma articulada, bajo un plan general, alcanzamos el desarrollo en 30 años. Algunos dicen, 30 años, vamos, pero 30 años es muy poco tiempo, ¿eh? Han pasado 30 años prácticamente de ser un país que salía de la dictadura a la democracia, fíjate, Sergio. Ha volado el tiempo, sí. Ha volado el tiempo. Decían de Japón cuando salía del ataque de las bombas atómicas, el primer ministro se puso a trabajar, ¿no? Y mandó gente a países donde ya habían avanzado mucho en lo que son electrodomésticos, relojería, Claro. a traer el último modelo. ¿Para qué volvemos nosotros a experimentar si ya está en este nivel? ¿Para qué empiezo de cero? Por ejemplo, hay un punto aquí, Sergio, que es importante. Mira,
Se decía de que el Parlamento andino no servía para nada, inclusive se atrevieron a decir ellos, servía de poco, para nada, e inclusive algún parlamentario andino, que no quiero mencionar el nombre porque es una buena persona, pero creo que francamente se equivocó. Yo te afirmo acá, categóricamente, que es todo lo contrario. En la medida de la actividad personal, el impulso que tenga tu equipo, que tú lo lideras, entonces sirve para mucho. Y te abre posibilidades de desarrollo en el propio trabajo y de generar iniciativas como la que te voy a comentar ahora mismo. Hemos hecho una proposición de ley. No iniciativa porque no tenemos, ahí viene el punto, una proposición de modificatoria constitucional, una proposición de ley de modificatoria constitucional del artículo 107 de la Constitución Política del Estado, donde señala pues que es el presidente, los congresistas, los colegios profesionales, las instituciones del Estado y algunas personas organizadas quienes tienen derecho a iniciativa legislativa, pero no el parlamentario andino. Es increíble, nosotros somos elegidos en distrito único, tenemos una altísima representación, precisamente es por esa razón de que el Perú se involucra, o mejor dicho, se adapta al reglamento del Parlamento andino, que pide que los representantes al Parlamento andino sean elegidos en comicios generales, universales, cuando se elige al presidente y a los congresistas, para darle legitimidad. Por ejemplo, en mi caso, el generoso pueblo arequipeño y el Perú, triplicado en votos a los sí, 6 parlamentarios de casi Arequipa. 300.000 votos, claro. Entonces te da legitimidad, porque eres elegido a nivel nacional con una altísima votación. De manera que creo que esta proposición de modificatoria constitucional es importante, es un trabajo que va a beneficiar a todos y va a aprovechar el potencial de cada uno de nosotros que venimos de la academia, de la empresa privada, tenemos un buen promedio de capacidades intelectuales y profesionales en el Parlamento andino. Claro, es verdad, somos 5, pero igual, o sea, hagamos un promedio, estamos en uno muy bueno. Y las comparaciones, como decimos, son odiosas pero ilustrativas. En cambio, en el Congreso, que antes se oponía, espero que este Congreso no se oponga, antes se oponía a darle esas facultades al parlamentario andino. Habría que ser también el promedio, ¿no?, de capacidades de nuestros colegas congresistas. No voy contra ellos, pero tampoco entonces se vaya contra una iniciativa que lo único que hace es recuperar las iniciativas y tener el rango de ley para que nosotros las podamos proponer. En materias que son de nuestra competencia, además, no queremos involucrarnos en materia, digamos, general, de temas netamente nacionales, que no estaría mal, pero queremos en materias que son de nuestra competencia, que son, por ejemplo, comercio exterior o el Ministerio de Relaciones Exteriores, educación, salud, ¿no? Sería excelente que se aprobara eso, ¿no? Sería excelente. Si así fuera, Sergio, ya hubiera presentado más de una iniciativa directamente, la estoy haciendo por otro lado. Por ejemplo, una de ellas, ¿cuál es? La ley 30.001, la ley del migrante retornado, que es la ley de inserción económica y social del migrante retornado, es la ley 30.001. Y esta ley, por ejemplo, en su artículo 2, nos da los requisitos, que son, por ejemplo, tener la voluntad y ponerlo por escrito, que se quiere retornar. Segundo, que debe tener, digamos, una permanencia de 4 años continuados de permanencia en el país, o 2 mínimo si es migrante obligado a salir, ¿ya? Y el artículo 3 señala pues los beneficios tributarios. ¿Y cuáles son? De, por ejemplo, tener $30.000, hasta un máximo de $30.000 para traer menaje familiar, menaje casa, traer un vehículo hasta por $30.000 también, o $150.000 en bienes de capital si tiene un negocio, empresa, ¿no? Es una ley de beneficios, una ley que genera beneficios para que venga el migrante retornado y se inserte en la economía productiva de nuestro país, cosa que es bueno. Pero hay un tema ahí, el artículo 10 de la misma ley señala algo que ya prácticamente nos saca de juego. ¿Cuál? De que esa ley que se dio en el 14 de marzo del 2013, y su reglamento salió en octubre de ese mismo año, es cuando entra en vigencia, señala que estos beneficios son hasta por 3 años. Y han pasado esos 3 años, entonces ya no alcanza, esa ley prácticamente está fuera de la realidad. He hecho una propuesta actualmente.
Claro, no tiene. Y Con por el triunfo de Trump en Estados Unidos. Claro, tendría hice esa propuesta en la coyuntura precisamente de la crisis de Venezuela para repatriar a nuestros compatriotas. Ahora viene una crisis potencial con nuestros compatriotas en Estados Unidos. Y cuidado, no estamos hablando de pocos, son 600.000 peruanos. Y fuera tenemos casi 3 millones, que trae más o menos 2.850 millones de dólares en remesas. O sea, no es poco. Esta ley es importante y no tiene alcances reales. Por eso hice una proposición de ley para que el Ejecutivo pueda hacer la modificatoria con carácter de urgencia. Esas iniciativas podemos hacerla, claro que cualquiera puede hacerla, pero quiero que los congresistas son los llamados a hacerla. Yo personalmente pienso que, no tenemos iniciativa legislativa, pero pienso que esto debe ser tomado por algún congresista. ¿Y en tu bancada cómo marcha la cosa? Pues muy bien, la bancada en el Parlamento. No, claro, me refiero en el Parlamento, claro, pues somos 3. Congreso Nacional. El Congreso Nacional es una bancada uniforme, sí, pese a que solamente hay 11 congresistas de Fuerza Popular, el resto somos invitados. Entonces, pero yo veo que hay unidad de criterio, hay disciplina, hay cohesión. De hecho, hay un sentimiento que compartimos todos en la bancada, tanto en el Parlamento andino como en el Congreso. ¿Y cuál es ese sentimiento? Que queremos un país mejor, y un país mejor se hace con ideas compartidas. Ver un país en desarrollo y desarrollado en el largo plazo, y para eso se tienen que hacer actividades de corto coherentes. Y es coherente, por ejemplo, que la inversión sea siempre el eje del crecimiento del país, del crecimiento y luego el desarrollo. Y hay algunas expresiones de otros movimientos o partidos políticos que a la inversión la ven un poquito de costado. Claro. Entonces, cuando digo costado es porque se tapan la nariz cuando hay una inversión minera y desconocen que $62, hoy día 52 porque han bajado la producción y los precios, vienen de minería. Y de ahí podemos ver que casi el 30% del impuesto de la renta de minería. O sea, no estoy diciendo que hay que hacer solo minería, pero lo que estoy diciendo es de que no pateemos a la minería de una manera indiscriminada, tratémosla bonito, como debe ser, con respeto, y que nos traten también con respeto, que respeten las leyes y diversifiquemos nuestra producción. Veamos al otro lado, pero no es excluyente, no es agua sí, oro no. Claro. Pueden ser los dos. Es un largo proceso. Es un largo proceso. No puedes reemplazar de un día para otro, saco esto y meto esto. Es imposible. Sergio, empezamos con comparaciones, vamos haciendo la tercera. Creo que no son tan malas y no son tan odiosas cuando se le comparan con respeto. Ningún país en el mundo que haya sido extractivista ha hecho exclusión. Es más, siguen siendo productores de materias primas. Siguen siendo, con valor añadido, es verdad, pero siguen explotando materias primas. Y vamos, países de primer mundo como Finlandia, como Noruega, los bosques son explotados hasta ahora, claro, con valor añadido. Pero entonces vayamos a esa, digamos, en esa línea, pero no digamos, juzguemos anticipadamente como malo un sector de la economía. Muy bien, Mario, como siempre, agradecidísimo por tu presencia y felicitaciones por el buen trabajo. ¿Te está costando algo posicionarte? Vas y dices, soy parlamentario andino, y te dice, ¿y qué hace usted? Digamos de que... De hecho que sí, yo creo que sí, ¿no? Digamos que yo sí he estado siempre preparándome para estar en el Ejecutivo, es decir, gobierno regional o la alcaldía, que son unidades ejecutivas. Claro. Sí, pero me invitaron para estar en el Parlamento andino y no hago ninguna distinción. Ese es mi puesto de combate. Actualmente. Y ahí es donde tengo que hacer lo que pude hacer en otro lugar. Y ahí están los pequeños resultados. Dios mediante habrán más, y siempre con la generosa invitación que tengo de esta casa que quiero mucho, tendré que dar aquí, voy a venir aquí a dar las primicias y a conversar largo como hoy día. Muchísimas gracias, Sergio. Que tengas encantadísimo, muchas gracias. Muy bien, vamos a hacer una brevísima pausa. Interesante trabajo viene ahora. Yo tengo una portada hoy día, la portada del Pueblo. Trump deportará de Estados Unidos a 3 millones de inmigrantes. Pero hay que también tener un poquito de calma. Obama, en sus 2 gestiones, ha deportado a 2 millones y medio de migrantes. O sea, no hay que tomarlo también esto a la digamos, como algo catastrófico, ¿no? Que van a haber problemas y van a haber.
Y van a venirse sobre todo quienes tienen antecedentes judiciales y penales. Y después se vendrá, si se aprueba lo que Mario nos sugería, mucha gente que está allá y que está ahora en un clima de incertidumbre, me regreso a mi país, si puedo llevarme lo que he ganado en este tiempo, ¿no? Mi carro, yo me lo llevo y voy a emprender allá algo nuevo. Es una buena iniciativa, ojalá que se concrete. Una pausa muy breve, regresamos.